Amén, hermanos. Damos gracias al Señor porque en este día estamos recordando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. So brothers and sisters, this morning we are commemorating the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Antes de entrar al mensaje que traemos en esta mañana, queremos decirle, anoche hablé con nuestro pastor, él se nota un poquito mejor, pero sigue aún con los dolores y va a tener que estar en la rehabilitación por lo menos 2 o 3 semanas. So I spoke with our pastor last night. He's actually doing better, but he still has some pain and he's going to be in rehabilitation for 2 or 3 weeks. Él les mandó un saludo para cada uno de ustedes. And he says hello to everybody here. Bien, hermanos, estamos en esta semana que hemos pasado, estuvimos recordando primeramente el domingo pasado la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. So last Sunday we spoke about our Lord's triumphant entry in Jerusalem. Vimos a un pueblo que le gritaba ahí a los lados de cada calle y detrás de ellos cuando venía montado en el pollino, Hosana al Rey de David. And so the people in that town, as Jesus was entering in, were yelling, Hosanna to the King, Son of David. En el día de hoy vamos a estar recordando a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. But today we are going to be remembering that King of Kings, que por esas mismas calles donde gritaban Hosana al Rey de David, were in that same street where they were yelling, Hosanna, King of the Son of David. Iba siendo maltratado, he was being mistreated, iba siendo burlado por aquellas mismas personas que lo aplaudían y tiraban a Hosana al Rey de David. Those same people were making fun of him, the same people that were thankful to see him that day, on the day of his crucifixion, they were making fun of him. Vemos a ese pueblo que decía en este día, crucifícalo. That same day, the people were saying, crucify him. Y mis amados hermanos, en el día de hoy queremos enfocar este mensaje en la cruz del Calvario. And so today's message is going to be about that cross at Calvary. Sabemos que hoy resaltamos la resurrección de Cristo. Today we are actually thankful for his resurrection. Pero la resurrección y la cruz van unidas. But the resurrection and the cross actually go together. Y la cruz tiene un mensaje para ustedes en el día de hoy. And the cross actually has a message for you today. Es un mensaje, mis queridos hermanos y amigos, un mensaje de amor, un mensaje de triunfo, un mensaje de victoria. It's a message of love, of triumph, of victory. Esta cruz es la intersección, mis queridos hermanos, de la enormidad del amor de Dios y a la necesidad que tiene el hombre. This cross is actually a symbol of the enormous love God has for us and the necessity that humankind has. Esa cruz es el momento de la coronación para los que anhelan a Jesucristo. That cross is actually the symbol, a very great symbol of those that love Jesus Christ. Pero para el Mesías, but for the foolish people, para el Rey de Reyes y el Rey de los judíos, para él, mis amados hermanos, abrió un camino para aquellos que están lejos y muy lejos de Dios. That cross opened up a road for all the foolish people, those sinful people. Opened up a road for them to get to God. Pero sobre todo lo más importante es que abrió un camino para que los que están lejos de Dios pues estuvieran cerca de Él. He opened a way for those that are far from God to be close to God. Y cuando leemos Primera de Corintios, capítulo 15, en el versículo 3 nos dice, Cristo murió por nuestros pecados, según nos dicen las Escrituras.
1 Corinthians 15 verse 3 says, Christ died for our sins according to the scriptures. Mis amados hermanos, el dolor de la cruz fue agravado por la vergüenza de la cruz. And the cross was painful, and it was also something shameful. Allí la cruz en su pura crueldad, mis queridos amigos, y absoluta vergüenza, fue una maldición. The cross was cruel, it was shameful, and it was a curse. Pero, sin embargo, fíjese bien, este emblema de indecible vergüenza se convierte en un rey, y es el estándar que Dios eligió para su iglesia, a Jesucristo, a su Hijo amado. And as shameful as this cross was, it actually transformed Jesus in a king for his church. Allí en la cruz hubo milagros. There were miracles at that church, at that cross. Hubo una oscuridad enviada por Dios que escondió la cruz, como lo fue el Hijo de Dios que hizo pecado por nosotros. That day when Jesus was crucified, God actually sent a darkness to hide Jesus. El velo del templo se rasgó. The temple veil split in two. Y desde la cima hasta el fondo, dice la palabra de Dios en Marcos 15:38. The Bible tells us the veil was split in two from top to bottom. Pero cuando vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15 nos dice: cuando estabas muerto en tus pecados y en la circuncisión de la naturaleza pecaminosa, Dios te dio vida con Cristo. There in Colossians chapter 2 verses 13 through 15. Y así es, mis amados hermanos, que vemos al hombre, la mujer, al joven, que cuando está en pecado vive una vida muerta. There the Bible tells us that we were dead in our sins. And when people sin, they're dead in their sins. When people are in their sins, no puede ver con claridad. They can't see clearly. Que su vida está comiéndose y el destino hacia la perdición. People who sin are lost and they don't see it. Y nuestro hermano decía en su poema, cuando terminó, el infierno existe. And as our brother, through this poem he just read us, he said that hell is real. Tenemos algo maravilloso, que el milagro más grande que puede ocurrir en la cruz del Calvario, Cristo cargó el pecado de cada uno de nosotros. Él llevó a la cruz en ese momento tan agonizante, tan triste, un hombre que fue azotado. There on the cross, Jesus took our sins. It was very painful for him. He was whipped. Fue atravesado con una lanza por su costado. He was actually stabbed in the side with a spear. Sufrió todo esto. He suffered all this. Por ti y por mí. For you and for me. Para librarte del pecado y darle un verdadero sentido a tu vida. To liberate us from sin and to give our lives true meaning. Vemos muchas personas que llevan colgada una cruz. We see many people that wear crosses around their necks. Muchos tienen, pero a veces no sabemos qué es el significado de esa cruz. Many people wear crosses, but sometimes we forget what that cross signifies. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, tendía una mano sujeta por Dios y la otra la extendía para agarrarnos a cada uno de nosotros y darnos paz, darnos consuelo y liberar nuestras vidas del pecado y dejarlos allí. When Jesus was on that cross, with one hand he held God's hand, the other hand he held our hands to give us liberty.
Yo le digo a usted en esta mañana que es muy importante que usted venga a la cruz de Jesús. I tell you this morning that it is very important for each of you to La come to cruz the cross. cambia nuestras vidas The cross changes our y lives, las cambia para siempre. and it changes it forever. El hombre o mujer que decide entregar su corazón y su vida a Jesucristo, desde ese momento hay un cambio radical de 180 grados. The moment a person accepts Jesus and gives their life to Jesus, there's a radical change in that person's life, a 360-degree change. En ese momento, en el pecado que tú estás, te hace entender que te está lacerando tu vida y haciendo daño, At that vas a moment, abandonar. you realize that sin is damaging your life, and you're going to change. Mis queridos hermanos, debido a que nosotros si ponemos nuestra mirada en la cruz, ese día nuestra vida será completamente nueva, será un nuevo amanecer, una nueva visión para nosotros. That day that you look at the cross, your life changes. You become someone new. You're a new creation. Cuando vivimos en el pecado, When we live in sin, mis amados hermanos, estamos viviendo carnalmente. when we live in sin, we are living in the Pero flesh. Dios nos dio vida en Cristo God gave us life in Christ, y esa vida es maravillosa. and that life is marvelous. Pecamos contra aquel que nos dio la vida. When we sin against the one who gave us life. Pecamos contra aquel que nos da amor. We sin against the one that gives us love. Y el pecado deja una mancha permanente en nuestras vidas. And sin leaves a permanent mark on our lives. Pero solamente la sangre de Jesucristo nos lava, nos limpia. But only the blood of Jesus can make us clean. It washes us. Quizás nosotros pensamos que estamos viviendo una vida perfecta y que no necesitamos a Cristo. Maybe we think we're living a perfect life and we don't need Jesus. Pero el Evangelio es para todos porque Dios nos ama a cada uno de nosotros. But the gospel is for everyone because Jesus loves all of us. Nuestro pecado como una montaña inmóvil testifica contra nosotros y su mensaje es: eres culpable. Our sin is like a gigantic mountain. It's gigantic, it's there next to us, and it basically says you are guilty. Ese lugar que tomó Jesucristo en la cruz del Calvario, tú y yo éramos los que teníamos que estar en su lugar. Even though it was Jesus that was crucified, it really should have been us. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo fue clavado allí en la cruz del Calvario en nombre tuyo y mío. But despite this, Jesus took that punishment in your name and my name. Todo lo que se opuso a nosotros, Everything that was against us, todo lo que se opuso a que fuéramos entregados y puestos en libertad, everything that was against our freedom, Jesús lo clavó allí en la cruz del Calvario. Jesus crucified that at that cross. Tus vicios, Your vices, tu ignorancia, your ignorance, tu idolatría your idolatry, fueron clavados. right there. Mis amados hermanos, si la victoria de Cristo en la cruz, no tenemos motivos para la esperanza. Brothers and sisters, without the victory we have in that cross, we live without hope. La muerte de Cristo es fundamental para nuestra fe cristiana. The death of Jesus is fundamental in our Christian faith. Y Primera de Corintios 1:18 nos dice: porque el mensaje de la cruz es necesidad para los que se pierden, pero para nosotros, los que somos salvos, es poder de Dios. 1 Corinthians
tells us that the message of the cross is something foolish for those that are lost, but for us who are saved, it is the power of God. Y en Gálatas 6:14 nos dice, pero Dios no permita que yo me gloríe excepto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado por mí y yo para el mundo. There in Galatians, the Apostle Paul says, God not permit that I glorify in anything except in the cross of our Lord Jesus Christ. Vemos ahí a un apóstol Pablo escribiendo, yo no me glorío de la cruz. Él no se gloriaba de su intelecto. Pablo no se gloriaba de sus conocimientos. Era un hombre que hablaba varias lenguas. Era un hombre que pertenecía a los romanos. Pablo no se gloriaba de su persona. Pablo se gloriaba de la cruz, porque la cruz nos da un verdadero sentido a nuestras vidas. Porque en la cruz tenemos la esperanza, porque en la cruz tenemos la salvación, y solamente en Cristo podemos ser salvos. The Apostle Paul was a great intellect. He was a Roman, he was well educated, but he did not glorify in any of this. He only glorified in that cross in Jesus Christ because he knew the only thing worthwhile in this world, the only thing that gives people hope, is faith in Jesus Christ. Mis amados hermanos, en la cruz, allí hubo un triunfo. Allí Jesucristo triunfó porque venció a la muerte. Allí en la cruz Jesucristo dejó a Satanás vencido, porque Él dejó los pecados tuyos y míos en la cruz del Calvario. Cargó tus culpas y mis culpas. There at the cross, Jesus had victory, and victory over Satan. Why? Because he left our sins on that cross. Allí en la cruz, esa cruz le da a Cristo la gloria, le da honra. That cross gives Jesus glory and honor. Y en la cruz, allí encontramos reconciliación. And there at that cross, we find reconciliation. En Efesios 2:13 nos dice, y el 16, pero ahora en Cristo Jesús, tú que una vez estuvieron lejos, han sido acercados por la sangre de Jesucristo. There in Ephesians, the Bible tells us, but in Jesus Christ, those of you who were once far, now you are close through the blood of Jesus Christ. Y para reconciliarlos a ambos con Dios en un solo cuerpo a través de la cruz. And now you are together with God in one body because of the cross. Matando la enemistad. You are now together. You're not enemies anymore. Cuando vamos al libro de Génesis y vemos allí la desobediencia del hombre, de Adán y Eva. And there in Genesis, where we see how Adam and Eve disobeyed God, vemos durante la historia de la humanidad que venimos en la desobediencia a Dios y hubo una separación y una enemistad entre Dios y el hombre. from that moment when Adam and Eve sinned, there was God and humans separated. Pero esa cruz nos trae amistad, nos trae reconciliación, porque Jesucristo es el puente. Jesucristo es el medio de poder llegar a una relación, interrelación personal tuya con Dios. But that cross is a bridge between us and God. Jesus brought God and people back together. Allí mató Jesús a esa enemistad. There, Jesus killed that broken relationship we had with God. Mis amados hermanos, el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz The shedding of Jesus' blood on that cross significa que nuestros pecados que estaban ocultos son limpios, son cubiertos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Jesus' blood covers our sins. We are forgiven. Nos identificamos con ese Cristo crucificado. We identify with that crucified Jesus. Y esto nos libera de nuestro viejo modo de vida. This liberates us from our old way of life. A veces vivimos una doble personalidad. Sometimes we live double lives. Los tenemos dentro de nuestras iglesias. And we have people like that in the churches. Y vivimos en el mundo con una doble personalidad. Le damos una expectativa y le damos una imagen para las personas. Pero lo que hay en nuestro interior y nuestra doble vida es diferente. And sometimes we go out and we pretend we're a certain way, but we're actually different on the inside. Y esto no agrada a Dios. And this does not make God happy. Pero solamente Cristo, cuando viene a tu vida, Él te transforma, Él te cambia tu forma de vivir, tu forma de pensar. But when you accept Jesus, Jesus changes the way you live. He even changes the way you think. En Gálatas 2:20 nos dice, In Galatians 2:20 it says, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. I am crucified with Jesus, and it is not I who live now, but Christ who lives in me. Y lo que ahora vivo en la carne, y lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí allí en la cruz. And now, though I live in the flesh, I live through faith in the Son of God, who loved us so much that he gave himself for me. Estamos crucificados con Cristo porque Él llevó nuestro pecado y los puso allí en la cruz. We are crucified with Christ because he took our sins and put them on that cross. Pero cuando lo aceptamos, nuestras vidas tienen que ser una vida como la quiere que vivamos Jesucristo. But when we accept Jesus, we have to live the way he wants us to live, Decimos que en mí puedan ver a Jesús. so that those on the outside can see Jesus in you. Mis amados hermanos, allí en la cruz hubo logros notables desde la muerte de Cristo allí en la cruz. La muerte de Jesucristo establece un nuevo pacto. The death of Jesus on that cross had many victories, and one of them is now we have a new testament with God, a new agreement. La muerte de Jesucristo es una victoria. His death was a victory. La muerte de Jesucristo, mis amados hermanos, trae redención. The death of Jesus Christ brings redemption. No hay mayor ejemplo del amor de Dios por el hombre pecador que allí esa cruz del Calvario que hoy estamos recordando. There is no better example of God's love towards us except what happened on that cross. Dios entregó a su Hijo unigénito. God gave his only begotten Son. Dios se humanizó, se hizo hombre God became flesh, he became a man para demostrarnos su amor por ti y por mí. to show his love for you and for me. Dios vino como hombre para demostrarnos cómo tiene que ser nuestro diario y cotidiano vivir. And he became a man. Jesus showed us how we should live our lives. Y esto lo podemos aprender mediante este libro que es la palabra de Dios. And we can learn all that through this book, which is the Word of God. El amor de Dios, el suyo era el amor de alguien que está dispuesto a dar su vida. God was willing to give his life for us. Y lo que no se puede amar, dice Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. There in Romans, the Bible says, because Christ, even for us sinners, when the time came, he died for us. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, para usted y para mí. And again, it says in Romans, God showed his love for you and me. En que, siendo aún pecadores, Even though we were sinners, Cristo murió por nosotros. Christ died for us. ¿Qué harás tú con Cristo? What are you going to do with Christ?
Dios quiere que tú claves tus pecados en la cruz del Calvario. You need to crucify your sins on that cross. Mis amados hermanos y amigos, la cruz, más que un símbolo, es el galán de un amado amando a Dios por una creación malvada. The cross is not just a symbol. The cross is what God used to show the love He has for us. Y Primera de Juan 4:10 nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo pagó nuestra deuda por el pecado. And there in 1 John, the Bible says this is what love is, not that we loved God, but that He loved us. He loved us so much that He sent His Son as payment for our sins. Christ paid the debt we had. Cristo vino a vivir entre nosotros. Dios vino a vivir entre nosotros. Dejó su hogar celestial. Dejó el cielo. God left heaven. He left His celestial home to come and live as a man here on earth. ¿Para qué? For what? Para redimirnos To redeem us del pecado. from sins. Y yo creo que Dios le está dando a usted en el día de hoy esa oportunidad de redimir sus pecados. And I think God has given you this opportunity now to have redemption. No hay pecados grandes ni pequeños. There aren't big sins or small sins. Son pecados delante de Dios. They are sins to God. Si usted tiene vicios, If you have any vices, si usted está practicando cualquier pecado, anything sinful you are doing, cualquiera, hoy Dios le está dando la oportunidad de arrepentirse. today God has given you the opportunity to Hoy repent. Dios es el día oportuno de aceptar a Jesucristo y mirar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por... Today is your chance to accept Jesus and to see what He did at Calvary for you. Quizás mañana sea tarde. Tomorrow could be too late. Hoy es el día Today is the day en que usted tiene que arreglar su vida con Dios. where you need to fix your life with God. La muerte de Jesucristo trae perdón y trae limpieza a su vida. The death of Jesus Christ brings forgiveness and cleanliness to your life. El domingo pasado poníamos y decíamos que tristemente en nuestras iglesias aceptan y viven y traen a las iglesias los problemas de la sociedad. Es un problema social, el de beber, el de fumar, pero cada una de esas cosas, el de comer, pero uno que sea comelón, uno que fuma, uno que toma, Dios le va a decir, tú estabas destruyendo el templo del Espíritu Santo. Last Sunday we spoke about how sad, how some of the problems in the outside world are coming into the church, such as drinking, smoking, maybe eating too much, and we are hurting this body, which is a temple of the Holy Spirit. La palabra dice que cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos sellados por el Señor. The Bible says that once we accept Jesus, we are sealed Y by the Holy somos Spirit. templo de su Espíritu Santo. And our bodies are the temple of the Holy Spirit. Y dice Juan 1:7, pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 John says, if we walk in the light, because He is light, we have communion with others. Quizás piense que tus problemas no tienen salida, Maybe you feel your problems have no solution, pero en Cristo Jesús puedes encontrar la salvación. but in Jesus Christ you can find salvation. Cristo es el sacrificio perfecto.
Jesus Christ is the perfect sacrifice. Y la cruz de Calvario nos enseña y nos señala cuán malvado y desesperado es el pecado. And the cross of Calvary at Calvary shows us how terrible sin is. Esa cruz es nuestra base para nuestra salvación. That cross is the foundation of our salvation. Pecado que es, Sins that are, que hace, that we do, ¿qué nos puede hacer? sins that we can't do. Mis amados amigos y hermanos, el pecado nos envuelve y nos obstaculiza nuestro vivir. Brothers and sisters, sin wraps us up and messes up our lives. El pecado ha maldecido al mundo. Sin has been a curse to the world. El pecado, mis queridos amados y hermanos, aplasta las esperanzas. Sin destroys hope. El pecado, mi querido amigo, aplasta los planes del hombre. Sin messes up your plans. El pecado es innato en el corazón del hombre. Sin is something that is innate in the heart of people. Y las cosas le van a continuar yendo mal, en peor. And sin will cause your life to get from bad to worse to worse. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quien lo conocerá. There in Jeremiah, the Bible tells us that the human heart is very perverse. Who can know it? Y dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. And there in James, the Bible tells us that anybody who follows the law but falters and just on one small point Mis is hermanos, guilty of everything. El pecado ha hecho que el mundo sea un mundo de caos. Sin has put the world in chaos. El pecado ha hecho que este mundo donde usted y yo estamos viviendo sea un mundo de dolor, sea un mundo de tristeza. Sin has caused caused us all to have pain and suffering. ¿Y qué es el pecado? And what is sin? El pecado es una decisión deliberada de hacer o de decir que usted piense a su manera en lugar que en la manera de Dios. So sin is a deliberate decision to do something or say something that is contrary to the way of God. El pecado es una manera de pensar a su voluntad propia y no a la de Dios. Sin is to follow your own will and not the will of God. El pecado es una asunción de derechos divinos. Sin is negating God's divinity. Y nuestro Señor Jesucristo en su vida se opuso, mis queridos hermanos, a las actitudes pecaminosas. And Jesus, when he walked here on this earth, he did not sin. Cristo no buscó su voluntad. He did not seek his own will. Cristo buscó la voluntad de su Padre Celestial. He sought the will of his Father. Y esa es su manera de enseñarnos a nosotros mediante su palabra de cómo debe ser tu vida y mi vida. And that was the way Jesus taught us on how we should live our lives. Debemos de aprender a buscar la voluntad de Dios. We need to learn to seek God's will. Debemos de aprender a discernir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. We need to follow his will in our lives. Pero mirando hacia la voluntad y guiándonos a la voluntad que Dios quiere para ti, lo mejor. And we have to follow God's will because he wants the best for you. Jesucristo renunció a los derechos, a sus derechos, Jesus Christ did not seek his own way, y se convirtió en un sirviente. and he converted himself into a servant. Y nos preguntamos en esta mañana, ¿qué hace el pecado? And let's ask ourselves, what does sin do? Mis queridos hermanos y amigos, el pecado ha tenido un efecto tremendo en nosotros físicamente. Sin has had a major impact on our physical being. Cuando practicamos el pecado, When we hay ese sin, efecto
que es fatal en nuestras vidas. It can have fatal consequences. Ha hecho que nuestro cuerpo esté sujeto ¿a qué? A enfermedades. Sin has caused sickness, Está sujeto al dolor. pain, Está sujeto al envejecimiento y a la muerte. aging, growing old, and death. Satanás niega el efecto del pecado. They're the devil lied about the effect of sins there in Genesis. Y dice, no morirá, seguro. He says, you surely will not die. Pero esto, mis amados hermanos, es una gran mentira de Satanás. And that was a big lie the devil told. El hombre murió aquel día, cuando hablábamos ahorita, donde recordábamos en el jardín del Edén, aquel día murió, There that day in the Garden of Eden, no Adam died. físicamente, Spiritually, sino espiritual. not physically. ¿Y cuáles fueron los resultados de ese pecado? And what was the result of El hombre of fue the sin? maldito. The man was cursed. Aquellos después de él fueron malditos. Those after Adam and Eve were cursed. La naturaleza fue maldita. Nature itself, the world. Dice Génesis 3:17, al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. There in Genesis 3, God said to the man, you listened to the voice of your wife and you ate from the fruit of the tree. Now cursed is the ground because of you. Lo que el pecado no puede hacer. This is what sin does. La situación del pecado y la pecaminosidad no es desesperada. The situation that sin has caused is not something that is hopeless. ¿Usted sabe por qué? Gracias a Jesucristo. You know why? Thanks to Jesus Christ. Y Hebreos 9:26 nos dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. There in the book of Hebrews, the Bible tells us that Jesus is the ultimate sacrifice that took away the sins of the world. Nosotros solos no nos podemos salvar del pecado. We can't save ourselves from sin. Pero sin embargo, mi querido amigo, debido a la gracia But thanks to God's grace, y el regalo de Jesús en la cruz, the gift of Jesus on the cross, podemos recibir salvación we can receive y salvation vida eterna. and eternal life. El control del pecado está roto Sin no longer controls us. y hay cosas que el pecado no puede hacer. And there are some things that sin can't do. El pecado no puede reclamarte a ti si eres un creyente fiel en Jesucristo. If you believe in Jesus Christ, sin cannot reclaim you. El pecado no puede retenerte si eres un fiel creyente en Jesucristo. Sin cannot take a hold of you if you really believe in Jesus Christ. La cruz dice, liberación debido a la cruz, pecado no. The Bible says we are liberated because of the cross. Ya tiene el dominio sobre el creyente, el cristiano. You have dominion now. God has dominion over the Christian. La cruz trae separación entre el cristiano y el mundo. Now the cross does bring separation between the Christian and the world. Y yo te digo en este día de hoy, I tell you today, reclame su victoria sobre el pecado. claim your victory El over sin. pecado no puede reclamarlo a usted. Sin cannot reclaim you. El pecado no puede controlarte. Sin cannot control you. El pecado no puede condenarte. Sin cannot condemn you. Y la Escritura dice que hoy es el día de salvación. The Bible says today is the day of salvation. Yo te digo, no continúes agobiado por el pecado. Don't continue to sin. Venid y clavadlo en la cruz. Crucify it on the cross. Ven a la cruz y recibe la victoria de Cristo. Go to the cross. And La find falta de victory. perdón nos divide.
you will be forgiven. Nos da amargura, nos amarga. Sin can make you sad, Pero Jesús nos reconcilia. but Jesus Christ Y por eso reconciled te us. digo en esta mañana, entonces clavemos en la cruz, mis hermanos, el miedo a las cosas conocidas y a las cosas desconocidas. Give it to Christ. Put all your fears and crucify your fears on that cross. Que congelan nuestras vidas. That fear that sometimes freezes us in life. Y Jesús nos anima. God will animate you. Entonces lo clavamos en la cruz. And we crucify all these things on the cross. La enfermedad nos incapacita, Illness can incapacitate us sometimes, pero Jesús nos sana. but Jesus can heal. Entonces clavémoslos en la cruz. So we will crucify on Las the cross adicciones nos esclavizan. anything that we are slaves to. Jesús nos libera. Jesus liberates Es us. el único que puede liberarte. He's the only one that can liberate us. Entonces, clavemos esas adicciones en la cruz. So all these things we crucify on the cross. La desesperanza nos deprime, The hopelessness can make us very sad. pero Jesús nos anima. But God, Jesus gives us Entonces, life. clavémoslos en la cruz. Hopelessness, crucify that on the cross. La soledad nos aísla Loneliness can isolate us. y Jesús nos reconoce si nos hace amigos de nosotros. But Jesus gives us friendship. Así que lo clavamos todas esas cosas en la cruz. Crucify your loneliness on that cross. La ira nos trastorna en nuestras vidas, Anger causes problems. pero in our Jesús life. nos da calma. But Jesus gives us calm. Jesús nos reconcilia. He reconciles us. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, Brothers and sisters, clavemos en la cruz. crucify. El amor de Dios tiene por ti es tan grande God's love for you is so que big. allí en la cruz, There on the cross, en el lugar de odio, instead of hate, hay amor. there's love. En el lugar de tragedia, Instead of tragedy, hay triunfo. there's victory. En lugar de una maldición, hay una bendición. Instead of a curse, there's a En blessing. lugar de desvanecerse en las esperanzas arden. Instead of hopelessness, there's hope at that cross. Y en lugar de tu pecado, And instead of your sin, existe el perdón. there is forgiveness. Y esa es la razón de Jesucristo a ir a la cruz del Calvario. These are the reasons why Jesus went on that cross at Calvary. Él vino, He came. sufrió He suffered por ti, for you, por mí. for me. Y hoy tú tienes la oportunidad de venir a los pies de Jesucristo. And today you have the opportunity to Te come to puedo Christ. asegurar I can assure you, que vas a tener una vida diferente, you're going to have a different life con un verdadero sentido. with a real sense of being. Tu visión será diferente Your mission will be different porque tendrás un guía because you will have a guide que quiere lo mejor para tu vida. who wants the best for you in your life. Un día One day, entregué mi vida a Jesucristo. I gave my life to Christ. Fui enviado a perseguir la iglesia. I actually persecuted the church, Entré y me senté en los bancos, and I went in this particular siendo church and un sat in. ateo, I was an atheist para luchar contra la iglesia, to fight against the church, para hacerle daño a la iglesia. to hurt the church. Pero tuve un encuentro personal con Jesús. But I had a personal encounter with Jesus. Una noche, One en night, uno de los campamentos, allí escuché la predicación por el pastor Jorge Wilson. I heard some preaching by a pastor who was Jorge. Pero allí Wilson. Cristo tocó mi vida. And there Jesus touched my Allí life. Cristo cambió mi corazón. He changed my heart. Allí Cristo me hizo un hombre nuevo. There Jesus created a new man. Me hizo ver la vida diferente. He made me see life differently. Y a ese Cristo me dio algo maravilloso. That Jesus gave me something marvelous. No me arrepiento de haberlo aceptado y de seguirle. And I was never sorry that I accepted him and decided to follow him.
Dios es fiel. God is faithful. Y yo te digo, la mejor decisión que puedes hacer en tu vida I'm telling you, the best es decision you can make in venir your a los life pies de Jesús. is to come to the feet of Jesus. En tu vida va a ser maravillosa. And your life will be wonderful. Van a venir problemas. Yes, you will have some No problems. estamos exentos de eso. We realize that. Nos vamos a topar en las iglesias cristianos que viven doble personalidades. And there'll be problems in church. Personas que han estado por años sentados en bancos, pero realmente no han tenido una experiencia personal con Cristo, porque no somos perfectos. And some people, even Christians, never really had a true relationship with Y Jesus. cuando nos We're not convertimos perfect. a Cristo y venimos a sus pies, But when we come to Jesus, comienza esa metamorfosis que va cambiando nuestras vidas. our lives begin to change. Y es una vida de perfección, It's a life of perfection. donde vamos eliminando y aprendiendo mediante la palabra de Dios cómo Cristo nos va transformando y haciendo vidas mejores. We learn and we change and we study the Word of God and our lives improve. Pero yo te digo, no mires la vida del que está sentado al lado. But I tell you, don't look at your fellow Christian. Don't look at your fellow Christian. No me mires mi vida. Don't look at my life. Mira la vida, lo que quiere Jesús hacer contigo, Look at what Jesus wants to do with you, y tu mirada siempre esté puesta en Él. and keep your focus on Jesus. Y Él es fiel, And He is faithful. Él es fiel, He is faithful. Él es amoroso. He is loving. Y yo te reto a que entregues tu vida hoy a Jesús. I urge you to give your life to Jesus. Eso ha sido la experiencia para miles y miles de personas, lo mejor que le ha pasado en sus vidas. This has been the experience of thousands of people, and it's the best thing that happened in their lives. La vida cristiana no es un juego, The Christian life is not a game. es una realidad. It's a reality. Existe el cielo It's in heaven. y el infierno. Heaven and hell exist, Y va a haber juicios. and there will be judgment. Pero hoy es el día But today is the day de tú decidir for you to a decide dónde quieres ir. where you want to go. El evangelio es exposición, no imposición. The gospel is not imposed on anybody. Yo te estoy exponiendo I am asking en el día de hoy today a dar a escoger. to choose. Dios nos creó a una libre de que puedas escoger el camino que tú quieres. God gave us free will, and we can choose whichever road we want. El camino del mundo es ancho, The way of the world, the road in the world is very wide. porque vas a tratar de ir y ver la gloria, de ver muchas cosas que pueden desviar. There are many things in the world that can El camino del Señor es estrecho, There are many things in the world that can tempt us. Now, the road to the Lord is narrow, pero nos lleva a un lugar seguro, but it takes us to a sure place. nos lleva a la gloria, It takes us into glory. nos lleva a la vida eterna, It takes us to eternal life. nos lleva a la salvación It takes us to salvation y al amor de nuestro Padre Celestial. and to the love of our Heavenly Father. Pero yo te invito I invite you a que tú le aceptes, a que tú le creas, that you believe in Him. créele, Believe. créele al Señor. Believe. Yo quiero invitar, si alguna persona quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, de los que estamos hoy aquí, y decirle: Señor, yo quiero clavar mis pecados en esa cruz. Gracias porque tú viniste aquí, Señor, a traerme y a darme esa esperanza de vida eterna. I invite anyone who wants to accept Jesus to pray, and to pray to the Lord and to say that you are going to crucify your sins on that cross, and you're going to accept Him, and you will have eternal life. Si usted quiere aceptar a Cristo, yo quiero que usted levante su mano. If you want to accept Christ, I ask you to raise your hand. Si usted tiene algo que arreglar con el Señor, dile: Señor, yo quiero
tener una mejor relación personal, íntima contigo. If you have something that you want to fix in your life, or you want to have a more intimate relationship with Jesus, let us know. Yo le exhorto I ask you que usted cuando salga de aquí, that when you leave here, y usted que nos está viendo en cualquier parte and anybody donde who's usted está, watching this through the internet, piense, think yo debo de arreglar mi vida con Cristo. you're going to fix your life with Jesus. Yo te deseo que Dios te bendiga And God bless you rica y abundantemente. abundantly. Vamos a orar. Let us pray. Padre, gracias por la cruz del Calvario. Father, thank you for the cross at Calvary. Gracias porque allí, Señor, tú llevaste los pecados de todo el mundo y los míos, Señor. Thank you because you took our sins, including mine, and crucified them on that cross. Yo te pido, Señor, I ask you, Lord, que tú toques las vidas y los corazones de aquellos que no te conocen. that you touch the lives and hearts of those who don't know you yet. Oh Padres, que tengan la oportunidad de decirte, Señor, perdóname. May people have the opportunity to say, Lord, forgive me. Y reconozco que tú eres mi Señor y Salvador. And I realize that you are my Savior. Gracias por ese sacrificio. Thank you for that sacrifice. Gracias porque sabemos que tú eres un Dios poderoso, Thank you because we know that you are the all-powerful God. que tú eres un Dios que venció la muerte en la tumba, You are the God that was victorious over death in that tomb. pero sobre todo But above all, dejaste allí en la cruz a Satanás vencido y derrotado. but thank you because you left Satan on that cross defeated. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. In the name of Jesus Christ, we Amén. pray. Amen. Dios les bendiga, hermanos. God bless you, brothers and sisters.